¿Ahora estamos? Bueno, chicos queridos, vamos a comenzar el tema de clase de hoy. Hoy vamos a ver historia clínica y la exploración neurológica orofacial. Estos son temas que figuran en el programa analítico de la materia. La exploración neurológica orofacial es el tema 5 del programa analítico de la materia y historia clínica es el tema 7 del programa analítico de la materia. Y vamos a comenzar con los pares craneales. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales, también llamados nervios craneales, son 12 pares de nervios periféricos del encéfalo que abandonan el cráneo a través de fisuras y forámenes para distribuirse en cabeza y cuello. Principalmente la distribución de estos 12 pares es en la zona de cabeza y cuello, a excepción del 10º par, que es el nervio vago o neumogástrico, que inerva estructuras torácicas y abdominales. Nosotros no vamos a hablar de los 12 pares craneales, sino que vamos a hacer mención a los pares craneales que tienen interés o que nos interesan desde el punto de vista odontológico. Y vamos a comenzar con el nervio olfatorio. La exploración del nervio olfatorio no es una exploración que nosotros los odontólogos la tengamos que hacer de rutina. Solamente la hacemos cuando existe una sospecha de que este nervio pueda estar afectado por alguna patología. ¿Cómo se realiza la exploración del nervio olfatorio? Se realiza pidiendo al paciente que perciba olores distintos o conocidos por él, como son el café, el chocolate, el cacao, estando ese paciente con los ojos cerrados. ¿Y de qué manera es la exploración? En primer lugar, se realiza por cada fosa nasal. Es decir, primero exploramos una fosa nasal y después la otra fosa nasal. ¿De qué manera? Le pedimos al paciente, miren, acá estamos haciendo la exploración. Estamos ocluyendo esta fosa nasal, que sería la contralateral de la que el paciente va a percibir el olor, y le acercamos la sustancia que ya hemos mencionado, el café, el chocolate, en la fosa nasal que está abierta, y le decimos al paciente que inhale profundamente de 3 a 4 veces. La disfunción olfatoria, ¿por qué se puede producir? Es decir, ese paciente puede no sentir el olor o no reconocer el olor de la sustancia que nosotros le estamos acercando a su fosa nasal. ¿Y por qué puede ser? Por traumatismos craneales, por tumores primarios o secundarios. ¿Qué quiere decir que un tumor sea primario o secundario? Ya cuando veamos la parte del tumor, lo vamos a ver bien detalladamente, pero un tumor primario es el tumor que se localiza en el sitio, en este caso sería en el encéfalo. O puede ser un secundario, que también se llama metastásico, es decir, un tumor que está asentado en otra localización, en otro órgano, y que ha hecho metástasis a nivel del encéfalo o a nivel del nervio olfatorio. Puede haber enfermedades de las fosas nasales, puede haber un envejecimiento de esas fosas nasales, o puede haber drogas que el paciente está ingiriendo, drogas de tipo medicamentoso, o puede ser una pérdida de la olfacción de origen psicógena.
Acá tenemos un cuadrito de las causas frecuentes de compromiso o que puede estar comprometido el nervio. Ya lo hemos nombrado, traumatismo, pueden ser secuelas quirúrgicas, tumores primarios o secundarios, enfermedades de las fosas nasales, la enfermedad de Parkinson y medicamentos o drogas como los corticoides, la quimioterapia o la cocaína. ¿Cómo se denominan los trastornos que afectan al nervio olfatorio? Hablamos en primer lugar de anosmia, es la pérdida del sentido del olfato. La hiposmia es la reducción en la capacidad que tiene ese paciente de percibir los olores. La hiperosmia es un aumento exagerado de la percepción de los olores. Y por último, la parosmia es el cambio en la percepción normal de los olores. Cuando hablamos de los trastornos del nervio olfatorio, esos trastornos casi siempre están asociados a las alteraciones del gusto. Cuando hay un trastorno a nivel del olfato, casi siempre hay un trastorno a nivel del gusto. Trastorno que se denomina ageusia e hipogeusia. Esto lo van a ver a través del canal de YouTube, donde está perfectamente bien explicado cuáles son las alteraciones del gusto. Vamos al quinto par o nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio con función motora, sensitiva y neurovegetativa. Desde el punto de vista motor, el trigémino inerva los músculos de la masticación, temporales, macetero, pterigoideos externos e internos, músculo del martillo, el periestafilino y el homoioideo. Y desde lo sensitivo se divide en tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. ¿Cómo vamos a hacer la exploración del quinto par o trigémino? Tenemos que explorar ese nervio a través de lo sensitivo, de lo doloroso y de lo térmico. ¿Cómo hacemos la exploración sensitiva? Toda exploración se debe hacer comparando el lado derecho del lado izquierdo. En la exploración sensitiva, por ejemplo, nosotros tenemos que ver si ese paciente responde a estímulos táctiles a nivel de la zona supraorbital, infraorbital o mentoniana. Acá estamos haciendo presión con una jeringa plástica en esas tres zonas para ver si el paciente tiene sensibilidad en esa zona. ¿Cómo hacemos la exploración dolorosa? En las mismas regiones, pero con un instrumento que sea aguzado en la punta para saber si le produce dolor o no al paciente. Y la sensibilidad térmica con el frío y con el calor, también en esas tres zonas. Se puede hacer, por ejemplo, con un tubo de ensayo que tenga agua fría y apoyándolo en las tres zonas, o que tenga agua caliente para ver si el paciente responde a la sensibilidad térmica. Cuando exploramos también el trigémino, tenemos que hacer la exploración motora y de los reflejos. ¿Cómo hacemos la exploración motora y de los reflejos? Hay que evaluar los músculos de la masticación. ¿De qué manera? Se le pide al paciente que cierre la mandíbula. Cuando cierra la mandíbula, palpamos los músculos maceteros y temporales que en el momento del cierre de la cavidad bucal o de la mandíbula, esos músculos se tienen que contraer bilateralmente. Y para evaluar los pterigoideos, le pedimos al paciente que realice movimientos de lateralización de la mandíbula para ver si no están comprometidos desde el punto de vista motor. ¿Cómo hacemos el reflejo corneano o corneopalpebral? Acá lo estamos haciendo. Se solicita al paciente que mire hacia arriba
y con un hisopo de algodón, que ustedes lo están viendo acá, se toca suavemente la córnea. En condiciones normales, no de patología, el paciente va a tener un parpadeo bilateral al producir el reflejo cónico. Y por último, más heterino, se solicita al paciente que entreabra la boca. El profesional con un martillo de reflejo va a tocar acá en la sínfisis mentoniana y eso va a producir la elevación o el ascenso de la mandíbula. Vuelvo a repetir, boca entreabierta, con el martillo de reflejo, se toca la sínfisis mentoniana y el paciente en condiciones normales tiene que producir el ascenso de la mandíbula. Alteraciones en el nervio trigémino. Cuando hay una lesión completa del trigémino, el paciente presenta anestesia homolateral, es decir, de un lado, de la mitad de la cara, de la mucosa yugal, de la mucosa nasal, y tiene comprometidos los músculos de la masticación. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es un nervio sensitivo motor neurovegetativo. Cuando le pedimos al paciente que abra la boca, la mandíbula se desvía siempre hacia el lado enfermo. La neuralgia del trigémino, ustedes tienen una de las últimas clases que se dictan del componente teórico, está la clase de neuralgia y parálisis facial. Yo les digo ahora a grosso modo, pero cuando ustedes vean esa clase, ahí se les va a explicar detalladamente cómo es la neuralgia del trigémino. En la mayoría de los casos es idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? No se conoce cuál es la causa. Y produce un dolor paroxístico. Cuando ustedes vean grandes síntomas y se toque el tema de dolor, vamos a ver el dolor es el dolor paroxístico, que es el dolor que caracteriza la neuralgia del trigémino. El dolor paroxístico es un dolor sumamente intenso, pero de corta duración. En la neuralgia del trigémino aparece en la región de sus ramas sensitivas. La más afectada suele ser la rama maxilar. Vamos al nervio facial, al séptimo par o nervio facial. El nervio facial tiene funciones motoras, sensitivas, sensoriales y neurovegetativas. Las fibras motoras inervan los músculos de la mímica facial, del cuello, del vientre posterior del digástrico. Se dice que este nervio es el nervio de la expresión fisonómica o de la fase del paciente. Las fibras sensitivas son aquellas que le van a dar sensibilidad al dorso de la oreja y al conducto auditivo externo. Las sensoriales se originan en las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Y por último, las neurovegetativas del nervio facial son las que salen del ganglio efenopalatino y se dirigen a las glándulas lagrimales, a la mucosa nasal, a la rinofaringe, al paladar y a la faringe. Otras pasan por la cuerda del tímpano y por intermedio del lingual, del nervio lingual, llegan a las glándulas submaxilares y sublinguales. Eso es el facial o las fibras neurovegetativas del nervio facial. ¿Cómo vamos a explorar o cómo vamos a hacer la exploración del nervio facial? Nosotros tenemos que explorar el nervio facial para comprobar si hay alguna alteración y le vamos a pedir al paciente que arrugue la frente, que ocluya fuertemente los párpados, que silbe y que sople. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar? En primer lugar, si hay asimetrías a nivel de las arrugas frontales. Cuando está afectado el nervio facial, miren acá cómo han desaparecido las arrugas faciales.
frontales, ya digo cualquier cosa, frontales. Hay una alteración en la oclusión de los párpados. Hay un borramiento del surco nasogeniano y hay una desviación de la comisura. Este nervio facial, las lesiones del facial, nosotros tenemos, cuando se producen las parálisis faciales, hay parálisis faciales que son centrales y otras que son periféricas. ¿Y en qué se diferencia una de otra? La parálisis facial central se produce cuando se afecta el haz córtico-vulvar. ¿Y qué pasa? Paraliza la mitad inferior de la cara. La parálisis es de la parte inferior. La superior está íntegra. Hay borramiento del surco nasogeniano, homolateral, es decir, del lado afectado, y hay desviación de la comisura al lado opuesto de la afectación. El paciente no puede ocluir en forma aislada el ojo que está enfermo. Si le pedimos que ocluya en forma individual el ojo enfermo en forma individual no lo puede ocluir. Pero lo más común que veamos y lo más fácil de diagnosticar es la parálisis facial periférica. Esta parálisis facial periférica también la van a encontrar como parálisis de Bell. Esta se produce cuando hay una afectación del núcleo o cualquier parte del trayecto periférico del nervio facial. Esta parálisis es siempre homolateral, es decir, de un lado. Compromete los músculos del sector facial superior como inferior, a diferencia de esta, que es la central, que hemos dicho que es parálisis en la mitad inferior. Este es tanto superior como inferior. Hay aplanamiento de las arrugas, descenso de la ceja, imposibilidad de ocluir el párpado. Al pedirle al paciente que cierre los ojos, el globo ocular siempre se desvía hacia arriba. Es el signo, lo llamado signo de Bell, o más comúnmente llamado parálisis facial de Bell. Vamos a hablar del noveno paro glosofaringio. Es un nervio mixto. Es sensitivo sensorial porque interviene en la sensibilidad gustativa, es motor a nivel de la faringe y del velo del paladar y es vegetativo. Se distribuye este nervio en la región de la lengua y de la faringe. En su actividad o en su porción motora contribuye a la deglución a través de las ramas que da a los músculos de la faringe. Pero no nos olvidemos que en esta función motora, el nervio glosofaringio está en conjunto o está interviniendo con otros nervios, como son el vago, el neumogástrico y los accesorios. En su actividad sensitiva, asegura la sensibilidad de las mucosas, del oído medio, de la trompa auditiva, del nervio timpánico, de la faringe, de la amígdala palatina y finalmente de la lengua. ¿Cómo hacemos el examen clínico? Primero, hay que inspeccionar la sensibilidad en primer lugar de las regiones que inerva este nervio. Con la boca abierta del paciente vamos a tocar con un aplicador que puede ser un hisopo el tercio posterior de la lengua y de las amígdalas para saber si hay sensibilidad en esa zona. Tenemos que explorar la sensibilidad gustativa en el tercio posterior de la lengua. ¿De qué manera? Haciéndolo al paciente que con los 4 sabores, salado, dulce, ácido y amargo, con la lengua fuera de la boca, se colocan de a uno los sabores en el tercio posterior para que veamos si el enfermo puede identificarlos. Y de esa forma sabremos si está comprometido o no este nervio. Y los reflejos nauseosos y faringios lo vamos a estimular a través de la pared posterior de la faringe con baja lengua.
El reflejo velo-palatino se obtiene estimulando el borde libre del paladar blando. El borde libre del paladar blando lo estimulamos y vemos si se eleva y si hay desviación o no de la úvula, para saber si está afectado o no. Y por último, hacemos una inspección o revisamos la secreción salival de la parótida a través de su conducto excretor. Las lesiones del glosofaríngeo son casi infrecuentes. Cuando aparecen, es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que el glosofaríngeo pueda estar afectado? Porque el paciente cursa con disfagia, pérdida de sensibilidad gustativa y de reflejo faríngeo. Vamos a hacer la revisión del décimo par o nervio neumogástrico. El décimo par o neumogástrico o vago inerva parte, acuérdense lo que hemos dicho al principio cuando hemos mencionado los 12 tipos de nervios, inerva parte de la región de la cabeza y parte de las vísceras torácicas y abdominales. ¿Cómo hacemos la exploración? En primer lugar, le pedimos al paciente que abra la boca y con un bajo a lengua, que estamos acá, se deprime el dorso de la lengua hasta que podamos exponer o podamos ver el paladar y la faringe. Se le pide al paciente que diga A, un A prolongado, y observamos si el paladar se eleva en la línea media o hay desviación hacia uno de los lados. Luego se coloca las sustancias amargas con un hisopo a nivel posterior de la vela lingual. Esa sería la exploración visible o que podemos hacer del neumogástrico. Con respecto a la exploración de la sensibilidad o sensitiva, es muy difícil de realizarla, chicos, dado la localización y dado que la participación en la región de otros tipos de nervios. Y vamos a ver el último nervio, que es el hipogloso. El hipogloso es un nervio exclusivamente motor. Inerva la hemilengua, la mitad de la lengua correspondiente, derecha o izquierda. ¿Cómo se hace la exploración clínica del hipogloso? Primero se examina la lengua con la boca abierta, por supuesto, del paciente en el interior de la boca y vemos si es simétrica, si tiene el tamaño adecuado y posteriormente se le pide al paciente que abra la boca y saque la lengua, protruya la lengua y se analiza si hay desviación de la misma para saber si el hipogloso está afectado. La parálisis del hipogloso que produce es la desviación de la lengua hacia el lado afectado. Acá estamos viendo una parálisis del hipogloso, de donde el paciente abre la boca, protruye la lengua y la lengua se desvía hacia el lado que está afectado. Bueno, una vez que hemos hecho la exploración neurológica, vamos a entrar al otro capítulo que vamos a ver hoy y que es la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Fíjense ustedes el concepto de Cosio. Es la constancia escrita de todas las comprobaciones realizadas en el examen médico odontológico, como también de las efectuadas durante la evolución y el tratamiento instituido al paciente, según, por supuesto, la patología o la nosología que presente el mismo. Argente Álvarez, estamos dando conceptos que en definitiva son lo mismo, pero que es bueno que lo sepa. Argente Álvarez dice, es la relación escrita de la enfermedad ocurrida en un paciente.
así como de sus antecedentes y de su evolución en el tiempo. Estamos hablando de la evolución de la enfermedad que tiene el paciente. Ximeno Kutzner dice, es un documento fundamental en el que se recoge la descripción ordenada, completa y precisa de la experiencia que el odontólogo obtiene en su relación directa y técnica con el paciente o con los pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la historia clínica? En primer lugar, decimos que la historia clínica, uno de los objetivos es asistencial. ¿Por qué? Porque se trata, a través de la historia clínica, de elaborar un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Docente, porque la información que recolectamos a través de la historia clínica nos puede proporcionar datos usados en el ámbito docente. Con respecto a la investigación, esto está íntimamente relacionado con lo docente. Para poder ligar o para poder asociar los datos que recogemos desde lo docente a la investigación. Sanitarios epidemiológicos, para poder estudiar frecuencia y distribución de los fenómenos relacionados con la salud y con la enfermedad. Y por supuesto, administrativo y económico. ¿Cuáles son las partes de una historia clínica? Estamos hablando de la historia clínica en general y después vamos a ver un poco más específico esto de la historia clínica. Cuando hablamos de historia clínica, nosotros tenemos que saber que una historia clínica debe tener, en primer lugar, los datos de filiación del paciente, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, es decir, la enfermedad por la cual el paciente nos está consultando, los antecedentes personales y hereditarios que puedan influir o no en la historia clínica o en la enfermedad que tenga el paciente. ¿Y cómo consigo yo todos estos datos? A través del interrogatorio de anamnesis. Una vez que yo, con el interrogatorio de anamnesis, he obtenido todos estos datos, voy al examen físico, a los exámenes complementarios a los exámenes complementarios de diagnóstico, formulo un diagnóstico que podrá ser formulado en distintos niveles, desde lo presuntivo al diagnóstico de certeza, el tratamiento instaurado al paciente, el consentimiento informado y la evolución y control de la nosología que presenta el paciente. Datos de filiación de la historia clínica. ¿Qué incluye o qué tenemos que poner? Porque si volvemos a lo anterior, hemos dicho que lo primero que tiene que haber son los datos de filiación. La obra social, el afiliado, el número de afiliado, el número de documento, el apellido y nombre, la edad del paciente, el sexo del paciente, la fecha de nacimiento, el estado civil, la ocupación que tiene ese paciente, el nivel de instrucción, el domicilio, la provincia, el teléfono y si el paciente ha sido derivado por algún profesional. Dos, volvemos atrás, ¿qué hemos dicho? Dato de filiación. Ahora vamos al motivo de la consulta. Yo les pongo un ejemplo, dolor al ingerir algún alimento. Por ejemplo, el motivo de la consulta puede ser les dé cosas. Puede ser que el paciente les diga, mire, vengo a consultar porque tengo este aumento del volumen en la lengua, tengo esta pérdida de sustancia, no le va a decir, pero sí le va a decir un lastimado en el labio. Pueden ser
Miles de causas el motivo de la consulta. La enfermedad actual. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad actual, tenemos que ser prolijos en la recolección de los datos. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde comenzó? Precisar en cada síntoma que el paciente nos vaya diciendo la localización, la intensidad del síntoma, la asociación a lo mejor de un síntoma con otro. Hay que establecer la calidad y la magnitud del síntoma, la correlación que hay entre síntoma y la estructura y la función del órgano. Y por último, ¿cómo ha sido, lo que yo les he dicho al principio, cómo ha sido la cronología del proceso? ¿Cómo ha comenzado esa enfermedad hasta llegar al motivo de consulta o hasta el momento en que el paciente esté sentado en el sillón consultándonos a nosotros? Antecedentes personales. Hay que ver el nacimiento, cómo ha sido el nacimiento del paciente, la marcha, la biotipología, el nivel de instrucción, las enfermedades de la infancia. Y ustedes dirán, ¿y para qué me importan las enfermedades de la infancia? Sí, las enfermedades de la infancia son importantes por las posibles secuelas que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, una paciente mujer que a lo mejor no está vacunada para la rubiola, debemos informarle la importancia a la mujer de la vacunación para la rubiola, sobre todo cuando está en época fértil, porque una paciente que contrae rubiola en los 3 primeros meses de embarazo, la rubiola produce malformaciones congénitas. Hay que anotar también los antecedentes clínicos quirúrgicos y traumatológicos, los antecedentes alérgicos, lo socioeconómico, enfermedades que pudieran estar relacionadas con la situación económica del paciente, si existen hábitos tóxicos o si hay enfermedades heredofamiliares. Cuando hablamos de hábitos tóxicos, hablamos, por ejemplo, de un paciente que pueda consultar por un carcinoma. Tenemos que preguntarle qué hábitos tóxicos tiene ese paciente. Si es fumador, qué cantidad de cigarrillos fuma, si es alcohólico. Vamos ahora a lo que a nosotros nos interesa, que es la historia clínica orientada según los problemas. La historia clínica orientada según los problemas consta de 3 componentes: la base de datos, el listado de problemas y las notas de evolución. La base de datos. ¿Qué vamos a incluir nosotros en la base de datos? Volvemos a ser reiterativos y decimos, en la base de datos van los datos de filiación, nombre y apellido, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono. El estado civil, la ocupación. Hay enfermedades que están íntimamente asociadas a la ocupación que tiene el paciente. Antecedentes personales, si tiene problemas de salud, factores de riesgo, cirugías, hábitos o alergias. Antecedentes familiares, diabetes, hipertensión, medicamentos, es decir, fármacos utilizados por el paciente, dosis, fecha de inicio, de suspensión, etc. El examen físico también va en la base de datos. ¿Qué vamos a poner en la base de datos? Cuando hacemos el examen físico, el profesional va a señalar la patología que encuentra en cada órgano o sistema al cual se le ha hecho el examen físico. En la base de datos también van los datos de laboratorios o exámenes complementarios que le pudimos haber pedido al paciente según la patología que tenga. Listado de problemas. ¿Qué va en este ítem?
los trastornos o alteraciones que motiva la consulta del paciente. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. Es decir, no necesariamente el paciente va a venir y va a decir, vengo y consulto por tal cosa. Porque tengo esto, porque tengo fiebre, porque tengo otro tipo de enfermedad. Puede ser un signo hallado en el examen físico o anomalía de un examen de laboratorio. A lo mejor el paciente no sabe que es diabético y nosotros cuando pedimos acá en la base de datos, datos de laboratorio que tenemos que anotarlo en la base de datos, puede haber un aumento de la glucemia y el paciente no sabe que tiene diabetes. En el listado de problemas también tenemos que incluir el tabaquismo, la hipertensión. Y los problemas hay que clasificarlos en dos grandes grupos, los que están activos y los pasivos. Es decir, lo que en el momento de la consulta ya han sido resueltos. En las notas de evolución, habíamos dicho que había 3 partes y esta es la tercera. ¿Qué son las notas de evolución? O lo llamado SOAP. El SOAP, las siglas significan subjetivo, objetivo, apreciación y plan de tratamiento. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es describir el problema, las características, el inicio y la evolución del problema por la cual consulta el paciente. ¿Qué es lo objetivo? Todo aquello que nosotros hemos recogido en el examen físico del paciente. Todo lo que hemos visto, lo que hemos inspeccionado, lo que hemos palpado, lo que hemos encontrado en el examen físico del paciente. A lo mejor hemos hecho un examen radiográfico, ¿qué es lo que hemos obtenido o cuáles son los datos de esa radiografía que le hemos pedido al paciente? ¿Y qué hemos encontrado en los datos de laboratorio? La apreciación es la interpretación profesional en relación a la evolución. Es decir, yo instauro un tratamiento al paciente y le digo, bueno, usted va a tomar este tipo de medicamentos, no vamos a entrar a hablar de medicamentos porque usted todavía no conoce, pero le decimos, usted toma este medicamento y en una semana yo lo controlo. Tengo que ver a la semana qué es lo que he visto, es decir, qué he encontrado en esa apreciación. ¿Ha evolucionado el paciente? ¿No ha evolucionado? ¿Está peor? ¿Tengo que cambiar la medicación? Y por último, el plan, que es confeccionar la terapéutica a instaurar en ese paciente. Esas son las 4 siglas del SOAP y que la tienen que tener muy, pero muy presente. Esta clase ha sido mucho más corta que la anterior. Espero que la hayan aprovechado. Si me esperan un minuto.